¿Cuántas caras cree usted que Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Dani, no, más estresada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque para historia me tengo que aprender todo lo del expresidente Julio César Turbay Ayala y nada que puedo con eso. ¿De Julio César? Sí. Ay, boba, me hubieras dicho antes. Es que mi mamá le hizo una entrevista. ¿En serio? Sí, es en serio, es de verdad. Sí, es en serio, mira la casualidad que aquí la tengo, ¿ves? Gracias. Buenos días, bienvenidos a este foro que están cordialmente invitados y entonces espero tener una buena charla con ustedes y esperar responderles todas las inquietudes que tengan. Muchas gracias, señor Julio César. Bueno, comenzando, a sus 88 años de edad se puede decir que tuvo una vida muy productiva. A mí me gustaría empezar hablando desde que nació. Creo que ya a esta edad podemos decir que toda su vida estuvo como lleno de guerras, tuvo tal vez un contexto histórico en el cual la guerra, o sea, se vio mucho. En 1916, cuando nació, pues estaba en la mitad de la Primera Guerra Mundial. Luego, digamos que estuvo enlazado con otras guerras, como la guerra de Colombia con Corea, la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos que también hubo como unos frutos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, nació las Naciones Unidas, se dio el Estatuto de los Derechos Humanos. ¿Qué nos puede decir de eso? Pues claro, yo nací en una época muy dura para mí, pero eso fue lo que empezó a iniciar mis ideales de empezar a hacer campaña como político y presidente para intentar hacer un país mejor y que esto no se viera. Al nacer en este contexto histórico, eso fue lo que me dio a mí el conocimiento y las ideas pues para iniciar un nuevo camino. Claro, a uno todo eso le afecta a medida del crecimiento y de la niñez, que uno va aprendiendo de eso y quiere cambiarlo a medida del tiempo. Entonces eso fue lo que me llevó a mí a tratar de ser presidente, que fue lo que lo logré, pero claro, hubieron muchos pedazos en el camino que eran difíciles de manejar. Bueno, para nosotros hay que darle un reconocimiento porque llegó a ser presidente sin un título mayor, o sea, sin ser graduado de alguna universidad. ¿Qué nos puede contar a usted acerca de que logró su título bachiller, empezó a estudiar con su hermana y luego se volvió autodidacta? Con esto empezó su carrera política en el Partido Liberal. Pero luego fue criticado, o sea, tuvo muchas críticas en su presidencia por no tener tal título. ¿Y qué nos dice usted sobre el título que luego le otorgaron varias universidades, como la Universidad Libre, el Rosario, la Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Cauca, sobre el doctorado honoris causa del Derecho y la Ciencia Política? Bueno, pues a uno siempre lo van a criticar si tú no tienes un título con que demostrar tus conocimientos, pero yo a medida del tiempo yo fui estudiando en tantas universidades que ese conocimiento lo fui repartiendo y pues la verdad me siento muy orgulloso de eso. Yo estudié en el Instituto San Bernardo de la Salle, en la Escuela de Comercio, entonces eso me llevó a aprender mucho sobre la economía, lo político y todo sobre el país. Entonces yo creo que en mi trabajo como presidente ya la gente se fue dando cuenta de que ese título no era necesario hasta que me dieron premios por haber logrado lo que yo logré. Entonces a veces un título no se puede significar nada si no sabes cómo hacerlo. Muchas gracias. Bueno, sobre su plan de gobierno, sabemos que tuvo un suceso muy duro porque cuando empezó a ser presidente le tocó el auge del narcotráfico, más que todo que el M-19 empezó a crecer y luego le secuestraron a su hija, a Diana, y la mataron mientras estaba secuestrada. Pues eso fue muy duro para mí porque en mi carrera como presidente pues la violencia había crecido mucho y era muy difícil de combatir. Lamentablemente para ellos confrontarme fue secuestrar a mi hija y asesinarla, claro está. Yo no podía quedarme en ese punto porque si no, no podía avanzar y estancaba el país. A mí me tocó superar rápidamente eso y tratar de combatir al M-19 como fuera posible. Yo traté de hacer un acuerdo con
con ellos de paz, pero lamentablemente no se logró. Esto pues a mí me desmotivó mucho, pero igual el camino seguía y tenía que continuar haciendo lo posible para que esto no siguiera creciendo. Lamentablemente el narcotráfico en esa época era demasiado duro y las probabilidades eran muy pocas para combatirlos, ya que policías y todo eso a veces se unían con el narcotráfico y entonces no había tal forma para evadir eso. Bueno, en su periodo presidencial enfatizó mucho en lo que es la seguridad, la producción y el empleo, pero podemos ver que también tuvo otras prioridades como era la evolución del desarrollo social, de la economía, del transporte y del sector energético. Vemos que le fue muy bien, que casi todo tuvo un desempeño superior, menos el económico, que, o sea, en su periodo el café cayó y eso produjo que la inflación y la deuda externa aumentaran. Sí, esto sí fue un fallo extremadamente duro para nosotros porque la economía, como tú lo dijiste, se basaba solo en el café. El café cayó y la inflación por ende subió porque solo nos manteníamos por ello. Entonces nos tocó volver a buscar estrategias para que ese café volviera a ser exportado y empezar a bajar de nuevo su inflación. Pero la verdad, cuando ya la inflación es muy alta, es difícil de que vuelva a bajar. Ahí sí fue un error mío de mi gobierno que intenté solucionar y pues lamentablemente ahí la economía se deterioró un poco en el país y eso sí lo tengo que aceptar. Bueno, pero igual quedan muy buenos frutos de su presidencia de 1978 a 1982. Y después de su periodo presidencial, vemos que le fue muy bien como embajador de la Santa Sede y que en los últimos años, ahora hace 2 años, en el 2002, apoyó la candidatura de nuestro ahora presidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, pues él me parece que es una persona con grandes ideales y que él es grande para y sabe manejar el país en el sector económico y tiene la mano dura, como dicen, para estar con todos los políticos que alrededor están y sus apoyantes. Él en su partido tiene muy buenas propuestas y yo sé que él puede mejorar el país. Pero siempre desde su partido liberal. Sí, siempre yo voy a seguir siempre con mi partido liberal porque desde ahí como me desarrollé como persona y de ese partido fue el que me apoyó durante toda mi carrera. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos contentos con sus planes de desarrollo, ya que ayudaron demasiado a la economía del país y a los mismos pueblos del país. Digamos, su plan de desarrollo nacional pretendía conseguir un desarrollo más equilibrado entre las regiones del país, a la vez que les daba una mayor autonomía administrativa y económica. ¿Es cierto eso? Claro, muy cierto, porque nosotros buscamos siempre establecer algo neutral y que el país estuviera bien en todos los aspectos. Si no, pues hubiera tenido muchas quejas y hubiera sido difícil de resolver. Entonces, desde el principio nuestra meta era lograr eso. Como parte de su ejecución, hizo varias infraestructuras que fueron que ayudaron mucho a la economía del país, como puede ser el Chirov 2, el Paipa 2, la térmica del Chinú, Zipaquirá 4 y termoeléctricas en Barranquilla y Cartagena. Y en cuanto a carreteras se centró más que todo en una que conectaba a Medellín con Bogotá y los aeropuertos fueron muy necesarios ahí. Claro, nosotros tratamos de implementar eso para poder exportar más elementos hacia estas distintas ciudades y poder mejorar la economía. En esa época no habían tantas carreteras uniendo a esos países, entonces era muy difícil la comunicación y nuestro objetivo era enlazar más comunicados y eso también aumentaba mucho el turismo, ya que gente viajaba y ya podía desplazarse. Lo mismo con los aviones, que ya se podían desplazar más rápidamente, si ese era el problema, porque ese era otro problema, y así entablar conversaciones con los otros alcaldes y tratar de mejorar al país con distintos puntos de vista. Y es cierto que esas inversiones financieras se hicieron con endeudamientos externos y que en esos momentos de abundante liquidez internacional y con las bonanzas de exportaciones. Sí, muy cierto. Obviamente cuando uno tiene que hacer una inversión a veces sube la deuda externa del país, ya que cuestan demasiado dinero, pero si tú no te arriesgas a hacer esas inversiones, el país se estanca y se queda en una parte que pues no se desarrolla. Entonces lo que tratamos de hacer fue empezar a invertir así en diferentes
países y gobiernos para desarrollarnos. Obviamente sí hubo una deuda externa bastante grande en ese momento. Pero es que en 1980 se desató una gran crisis económica en el país. Eso hizo crisis en toda América Latina e hizo que el crédito de varias personas se cerrara. Sí, ese fue otro error de mi gobierno, lamentablemente, por también el narcotráfico que influyó mucho en eso, ya que como ellos tenían su negocio de drogas aparte y no tienen impuestos, etcétera, etcétera, entonces eso formó el decline de la economía en el país y tras del hecho mi error con el café, entonces eso formó un subimiento muy grande de la inflación y la economía lamentablemente estaba muy mal en el país. Con el tiempo traté de mejorar eso, pero como ya decía anteriormente ya era muy complicado tratar de cambiar eso, ya que el narcotráfico creció mucho toda esa década fue muy potencial el narcotráfico. Pero bueno, después de todos los problemas vemos que lo solucionó de una manera muy positiva, introduciendo la televisión de color en el país, convirtiendo la energía en energía hidráulica, ya que era más económica y duraba más. Y en cuanto a la comunicación, introdujo más al pueblo, ya que introdujo más teléfonos, más televisores, más vías, ya que el pueblo necesitaba eso para las importaciones y las exportaciones. Bueno, pues nosotros también hicimos la televisión a color, que por ejemplo en Caquetá los televisores estaban a blanco y negro, no había llegado a esas tierras la televisión a color, la energía todavía no se aprovechaba de buena manera, entonces de esa forma también intentamos que los colombianos se beneficiaran y estuvieran más felices aún así, porque la televisión era una forma de comunicar lo que pasaba en el país. Así ahí la gente ya se podía enterar mejor de los conflictos que había, cómo cuidarse, etcétera, y también enterarse de todo, que eso es lo que un colombiano necesita. Vale, muchas gracias. Está bien. Bueno, y ahora para hablar un poquito del comercio nacional, a mí me gustaría recalcar que en tu gobierno se concibió, ¿cierto?, el Plan de Integración Nacional, el PIN, como se le abrevia o se le abrevió, cuyos objetivos fueron la descentralización económica y también el mejoramiento general de la población mediante la integración del país. ¿Qué podrías contarnos más acerca de este plan? Pues eso era un plan social, ¿no? Buscamos integrar más a la sociedad colombiana y poder activar esa procreación para ayudar como a lo laboral de las personas, ayudar socialmente a las personas, que en esa época de lo social no era una fortaleza que Colombia tuviera, sino necesitábamos volver a activar y culturizar a la gente y empezar a realizar esos proyectos, que nos fue muy bien, afortunadamente. Bueno, y un aspecto que fue no positivo, sino negativo. En tu gobierno también lastimosamente creció la economía subterránea, que estaba fundamentada por los contrabandistas y los narcotraficantes. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Bueno. Pues lamentablemente, como lo que ya decía, el narcotráfico estaba muy fuerte, el contrabando también subió, como los precios llegaban más baratos y todo eso, la gente también se volvía consumidor de ello. Entonces los productos que normalmente estaban normal, la gente ya no los quería y prefería el contrabando porque les salía más barato, además que llegaban sin impuestos, y eso fue algo muy negativo porque si no se paga impuestos la economía también se deteriora. Los impuestos es una cosa muy importante que nos ayuda a nosotros y recibimos muchos ingresos. Al el contrabando subir, entonces lamentablemente la gente también se favorecía con ello y nosotros pues era también muy difícil combatir ese contrabando y saber quiénes eran los que lo lideraban. Bueno, y también pues para destacar, o sea, como anteriormente recalcó mi compañero, los aspectos primordiales en los sectores económicos de tu gobierno fueron el sector de la energía eléctrica y también las termoeléctricas de Barranquilla y Cartagena especialmente. También que se crearon las centrales de San Carlos, sí, el Cerrejón, Zipaquirá, ¿cómo fue este proceso?
ese proceso fue un proceso muy bonito al ver cambiar el país de esta forma y duró, pues también fue un proceso un poco largo, ya que necesitábamos de mucha inversión. Afortunadamente sí se logró hacer este proyecto y se logró que estos sectores de Barranquilla y Cartagena estuvieran más innovados y con mejor energía, tecnología, etcétera, y se pudieran las personas estar mejor en el lugar de vivir. Claro, y también podemos destacar que se elaboró el proyecto minero que permitió la exploración de las minas de carbón en el Cerrejón y también de níquel en Cerro Matoso, perdón. Sí, eso fue algo muy positivo también, porque pues pudimos sacar provecho de lo ambiental que tiene Colombia. Las minas y el níquel era un producto que se necesitaba mucho para construcciones, para todo, ahí pudimos apartarnos un poco también del café y ya teníamos otros elementos con los cuales podíamos utilizar también como una fortaleza. Y pues lo que hicimos fue eso, aprovechar recursos en Colombia que anteriormente no se utilizaban, y eso también ayudó al progreso del país. Perfecto. ¿Y qué me puedes contar sobre la campaña de alfabetización que hiciste bajo el nombre de Simón Bolívar? Sí, fue una campaña también muy positiva y muchos colombianos participaron en ella, en la alfabetización, porque también hay que llenarse de cultura, ¿no? Y entonces cuando un pueblo está lleno de cultura, también está lleno de conocimiento y de sabiduría. Esto ayuda a que las personas se relacionen mejor entre ellas mismas, y pues así fue que mi gobierno se desarrolló positivamente. Muy bueno. Y para finalizar ya en el ámbito del comercio internacional, sabemos que se aprobó el tratado que aseguró los derechos de Colombia con el Canal de Panamá y también el uso del ferrocarril del Istmo, ¿cierto? Sí, hicimos un acuerdo ahí para que, como anteriormente ya se había dado la separación de Panamá con Colombia, se habían dado tantos problemas, el acuerdo era tratar de mejorar esas relaciones y intentar no unir a los países, porque Panamá obviamente estaba mucho mejor separado de nosotros, sino tener una mejor relación y así tener como más ayuda económicamente, políticamente, etc. Bueno, por otra parte también sabemos acerca del tratado Vázquez-Accio, ¿cierto? Que era para la posesión de los derechos de los islotes de Roncador, de Serrana y Quitasueño. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso? Bueno, esos lotes estaban deshabitados y con poca producción, entonces lo que nosotros hicimos era, lo que nosotros queríamos era generar más producción. Como había mar y todo eso, entonces utilizamos esos recursos como la pesca, y así mejoramos la producción de ello. Pudimos exportar digamos, a Bogotá el pescado, los productos marinos, y así tener más ingresos. Listo. Muchísimas gracias. Doctor Julio César, entonces, ¿a usted qué nos puede contar de qué le dejó para usted o qué cree usted que fueron los máximos beneficios que nos dejó a los colombianos con su periodo presidencial? Bueno, pues socialmente, con la alfabetización, los colombianos pudimos ver entre ellos como un mayor positivismo al ver a Colombia avanzar, aprovechando otros productos que antes no se utilizaban, como ya le dije, que la pesca y como productos agrícolas, pudimos utilizarlos y crear más oportunidad laboral, que en esa época no se veía demasiado, aprovechando los recursos que antes no se utilizaban. Pudimos crear las energías, que eso favoreció mucho a todas las ciudades que antes no lo tenían, y por ejemplo pues Caquetá con lo de la televisora color, Barranquilla, Cartagena, fueron los países que se beneficiaron también con la energía creada y elaborada. Bueno, yo traté también de hacer las cosas con mucho empeño, con ayuda de mi partido liberal. Traté de hacer lo más posible. Como era una época muy dura, pues yo trataba de fortalecerme y tratar de buscar soluciones rápidas ante esto. Y pues además hubo varios ataques al país, contra mi familia, y pues eso era una forma como decir que sí los estaba combatiendo, que de alguna forma yo intentaba mejorar esto en el país, pero que de verdad era muy complicado. Además, no solo mi familia, sino otras familias colombianas se vieron afectadas por este problema.
Muchas Listo, gracias. muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Que estén bien, gracias. Gracias, igualmente. Lastimosamente, nuestro expresidente Julio César Turbay Ayala falleció el 13 de septiembre del 2005 a sus 89 años de edad por causas naturales. En conclusión, tenemos a un colombiano que dedicó su vida entera al crecimiento de Colombia, siempre de la mano del Partido Liberal. De todo lo que hay que reconocerle, principalmente destacamos el avance de la infraestructura colombiana. Y por todo lo que hizo, solo podemos estar agradecidos y quedar con el recuerdo de un gran presidente de la historia de Colombia.